Pues tras esta actuación de Ainhoa, la ganadora del año pasado, de la 7ª edición del Festival Orfeo, este año, pues tenemos nueva edición y, como hemos contado al principio del programa, será en la Sala María Cristina este sábado a las 12 del mediodía y a las 6:30 de la tarde. Y ahora vamos con nuestro amigo y colaborador del programa, Antonio Trujillo, que por temas laborales pues llevábamos tiempo sin verlo, pero ya nuevamente retomamos estas visitas que nos hace cada 2 semanas al programa en su espacio Asesinos, crímenes que conmocionaron a nuestro país. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Criminólogo, escritor y, bueno, hoy vamos a recuperar pues una historia tremenda, yo creo que de la historia de la crónica negra de nuestro país, probablemente la más trágica y sobre todo la más, vamos a decir, ¿cómo la calificarías tú? Yo es que me acuerdo, yo era bastante joven y la recuerdo como si incluso en ese momento estuvieran contando algo que ya era antiguo, ¿no? Claro. Recuerdo las caras de esas personas, bueno, hablamos de la matanza de Puerto Urraco, de Puerto Urraco, pedanía de Badajoz, ¿no? De un municipio de Badajoz, de Benquerencia de la Serena. No ve el nombre, ya. Bueno, con todo mi respeto, y Puerto Urraco, en esta pedanía, pues hay dos familias enfrentadas, ¿no? Enfrentadas además desde hace ya algunas décadas, y desde ese enfrentamiento y desde esa rencilla se originó años más tarde pues toda la tragedia y la matanza de Puerto Urraco. ¿Por dónde empezamos, Antonio? Sí, era como tú dices, un enfrentamiento que se hizo eterno, ¿no? Eterno. Porque esto ocurrió en el año... en décadas, vamos. Esto ocurrió en el año 90, pero todo venía de finales de los 60, cuando se produce una disputa entre dos familias por motivos de linde, entre los Izquierdos y los Cabanillas. Parece ser que un miembro de la familia de los Cabanillas entra con un arado en los límites, dentro de los límites de las tierras de los Izquierdos, sí. Y ahí se produce una disputa en la que incluso llegan a las manos, pero en principio pues se queda ahí. Sí. Unos pocos años más tarde, pues ese mismo miembro de los Cabanillas parece ser que Amadeo Cabanillas se enamora de una de las hermanas de los Izquierdos, de Luciana Izquierdo, y finalmente parece ser que este hombre pues rechaza, en principio le ofrece matrimonio, pero luego rechaza casarse con ella. O sea, que la deja, digamos, sin ese compromiso que había medio más o menos atado de casarse, de matrimonio. Y Luciana, muy dolorida. Recordemos que, bueno, tenemos que tener presente que las cuestiones de honor, claro, lo importantes que son en estas zonas, ¿no? Parece ser que, bueno, que Luciana evidentemente se queda... Es que dolorida creo que no estamos quedando cortos, ¿no? Yo creo que sí, que sí. Hasta... Bueno, muy fastidiada, y el caso es que su hermano, Jerónimo hasta el punto Izquierdo, su hermano mayor pues termina asesinando a Amadeo, a cuchilladas, lo mata a puñaladas y es condenado a 14 años de prisión. Cumple la condena íntegra. Cumple la condena, pero 2 años antes de que saliera de prisión, pues se produce un incendio en la casa de la familia Izquierdo y muere la madre, Isabel Izquierdo. Ellos, por supuesto, piensan que es todo cosa de los Cabanillas, aunque, bueno, no se pudo probar nada en la investigación de la policía, pero ellos deciden que sí, que han sido ellos y que se quieren vengar, y nada más salir este hombre de la cárcel, pues a uno de los hermanos Cabanillas pues intenta también asesinarlo, acuchillarlo también, lo que pasa es que no lo logra, lo hiere de gravedad y, bueno, lo que hacen es lo encierran en un psiquiátrico donde unos pocos días más tarde fallece. O sea que Jerónimo, después de cumplir 14 años por matar a Amadeo Cabanillas, por dejar sin matrimonio a su hermana, por no haber cumplido ese compromiso de matrimonio, cumple esos 14 años de condena y sale de prisión y venga o intenta vengar la muerte de su madre quemada en un incendio en su propia casa, porque consideran los Izquierdos que los Cabanillas son los que han provocado ese incendio. Exacto. Esto da para una serie. Sí, ya enemigos declarados de por vida. Ya te lo he dicho antes de entrar, que parece una especie de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, pero elevado rústica, a ¿no? lo rústico, lo profundo y lo sanguinario. En fin, pues todo se queda ahí, ese dolor, los hermanos Izquierdos incluso llegan a irse del pueblo, y ya unos años después, pues en el año 90, dicen que instigado por las dos hermanas Izquierdos, Luciana y otra hermana más, pues una noche se arman con sus escopetas, cartuchos y demás, incluso se visten de cazadores y se van a Puerto Urraco, y en un principio esperan
hasta que termina de anochecer, esperan en un callejón y cuando anochece salen hacia una plaza donde se reunía la mayor parte de la gente del pueblo y comienzan a disparar al principio sobre los miembros de la familia Cabanillas. Hablamos de los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. Una noche salen a la plaza del pueblo y empiezan a disparar sin, vamos, poco más. En principio tienen como objetivo los miembros de la familia Cabanillas y los primeros miembros a los que disparan son a 2 niñas de 12 y 14 años, a las que matan en el acto. De la familia Izquierdo, de la familia Cabanillas. De la familia Cabanillas. Luego disparan a varios miembros más de la familia y llega un momento en que todo ya se desata y ya comienzan a disparar indiscriminadamente hacia todo el mundo que había en la calle. Incluso dicen que testigos de la matanza, que llegó un momento en que la gente se refugió en sus casas y llegaron a disparar incluso a las ventanas y a las puertas de la casa. Ya estaban cegados de ira, de venganza y ya disparaban sin fijarse si era Cabanilla o no, a cualquiera que se le cruzase por el camino. Bueno, en torno a esa noche, esa fatídica noche del 26 de agosto de 1990, pues se hizo una película, la dirigió Carlos Saura, El séptimo día, protagonizada entre otros por Juan Diego, el actor Juan Diego, que además, fíjate, hace poco fallecía ese gran actor, y una película en la que estaba también Victoria Abril, que hacía de una de las hermanas, recuerdo, creo que era de Luciana. Victoria Abril hacía de Luciana. Exacto. De Luciana. Bueno, una película que yo recomiendo, está muy bien, y refleja, pues, eso, 2 familias enfrentadas en la España profunda, rural, de interior, y en un verano de mucho calor, y eso, y una mezcla explosiva, ¿no? Yo creo que también esa matanza de Puerto Urraco también conmocionó a la España de esa época, porque también puso sobre la mesa, pues esa España de interior y esas rencillas por tierra, hasta dónde pueden llegar, sostenido en el tiempo esa ira, ¿no? Incluso por la frialdad y la falta de arrepentimiento que mostraron en todo momento los 2 hermanos. Ahora que has dicho tú lo del calor de agosto, es que uno de ellos incluso llegó a decir que lo habían hecho en agosto porque él era muy friolero, y si lo llegan a hacer en invierno, que normalmente los dedos se le entumecían y no podía apuntar bien con la escopeta. Entonces imagínate, ¿no? Y bueno, en fin. Tengo entendido que además los hermanos Emilio y Antonio, ¿no? Emilio y Antonio Izquierdo, esa noche huyen del pueblo y se refugian en la montaña con la intención, o así declararon por lo menos, con la intención de al día siguiente regresar al pueblo a seguir disparando. Exacto, los detienen 9 horas después, mientras estaban dormidos, y uno de ellos dijo que sí, que tenían intención de seguir con la matanza y iban a esperar a que empezaran los entierros de los muertos para bajar a disparar contra el resto de los familiares. Esa noche de agosto de 1990 fallecen 7 personas, a las pocas horas 2 fallecidos en hospital. Y en total se dispararon a 21 personas, ¿no? Exacto, fueron finalmente 9 víctimas mortales, 9 fallecidos y 12 heridos. Ellos pensaban incluso que habían herido a más personas. Ellos se refugiaron en la montaña con el pensamiento de que incluso habían herido a más vecinos del pueblo. Sí, bueno, y de hecho como que no sé, que ellos no pensaron que incluso se habían quedado cortos, ¿no? Porque querían, yo creo que hubieran matado al pueblo entero si hubieran podido, porque dicen que por lo visto llevaban 300 cartuchos entre los 2. Iban preparados desde luego y sobre todo con muchas ansias de ira y de venganza, ¿no? Cegados, como decimos, por esa venganza, por esa ira. El fin de los hermanos Izquierdo y de la familia Izquierdo, desde luego fue bastante trágico, ¿no? No sé hasta qué punto, desde luego, todo apunta a que se buscaron un final cuanto menos desgraciado, porque uno tras otro fueron cayendo en circunstancias además bastante calamitosas, ¿no? Las hermanas Izquierdo, que en un momento dado se la consideraban como instigadoras, cómplices, terminaron en un psiquiátrico, ¿no? Las hermanas en un principio fueron imputadas las 2, pero posteriormente no hubo pruebas concluyentes contra ellas, no fueron condenadas, pero sí que por recomendación del tribunal fueron ingresadas en un psiquiátrico y murieron allí las 2 en el año 2005, creo que con muy poco tiempo de y relativamente joven, ¿no? Una con 60 y pico años y la otra con 70 y algo. Exacto. Que tampoco es que murieran en plan con más de 80 ni... Y luego los 2 hermanos, Emilio y Antonio, también tuvieron un final bastante... Un año después muere otro de los hermanos, de muerte natural, en la cárcel, en prisión. De un infarto, tenía problemas de corazón, le dio un infarto, y esto creo que fue en el 2006, y en el 2010 muere finalmente el último de los hermanos, que se suicidó en su celda, se ahorcó.
Oye, Antonio, desde el punto de vista de criminólogo, ¿no?, como eres tú, ¿qué explicación les das a un hecho como este, ¿no?, la matanza de Puerto Urraco? ¿Qué puede llevar a una familia a sostener el tiempo, durante tantas décadas, esa ansia de venganza? Es que esto parece más ficción que realidad, sin embargo ocurrió, ¿no? Yo no sé si es también más propio de tema cultural de esa época, de la España de esa época, si hoy en día esto se pudiera producir, el que una familia entera tenga esa ansia de venganza y se deje llevar o se ciegue y cometa esa atrocidad, o esto ya sería más difícil de ver. Pues mira, en primer lugar, evidentemente lo cultural, como hemos hablado antes, las cuestiones de honor que son tan importantes en ese pueblo. Parece ser que ellos sentían que se habían quedado con un estigma, ¿no?, en sus vidas y no podían vivir bien, hasta el punto de que incluso llegaron a irse a otra localidad, llegaron a huir del pueblo por ese estigma, ¿no? Y en segundo lugar, yo me quedaría con el motivo que esgrimió el tribunal para encerrar a las hermanas en el psiquiátrico. Hablaba de una familia endogámica, pero no en lo sexual, ni mucho menos, sino que solo tenían relaciones entre ellos, relaciones personales entre ellos, y esas propias fobias y paranoias se alimentaban. Se retroalimentaban uno tras otro, ¿no? Uno con otro, y ellos, digamos que construyeron su propia realidad. Y bueno, no sé si alguno ya tendría algún tipo de enfermedad mental anterior, pero la cuestión es que, bueno, pues quedó lo que quedó, ¿no? Una tragedia que sin duda dejó marcado a un pueblo que seguramente pues tendrá cosas también bonitas y positivas, pero bueno, en su historia pues está ese tema de la matanza de Puerto Urraco. Yo creo que ese nombre difícilmente nos podrá evocar otra cosa que no sea esa matanza, que seguro que será algún lugar pintoresco y bonito sin duda, pero complicado, ¿no? Vacaciones a Puerto Urraco. Exacto. Yo no montaría un hotel allí. Oye, que le cambien el nombre, no pasa nada, le ponen un nombre así como más dulce y eso, y así se olvida la cosa. No está de más. Bueno, Antonio, muchas gracias, nos vemos dentro de 2 semanitas en una nueva entrega de este espacio en el que un poco pues repasamos la historia negra de nuestro país, la crónica negra. Por cierto, me gustaría, no es de nuestro país estrictamente, pero sí es verdad que es el país vecino, Portugal. Creo que estaría muy bien hablar del tema de Madeleine McCann. Sí, creo que hay novedades importantes y me parece muy interesante hacer como un resumen de todo ese caso y de cómo incluso durante un tiempo los padres, fíjate qué desgracia, ¿no?, perder a su hija y que durante un tiempo fueron incluso sospechosos. Los casos sí son importantes también para, al echar esa mirada atrás, ver esos errores que se cometieron, que muchas veces parece que es casi obligatorio encontrar a un culpable en poco tiempo, y lo que tú dices, ¿no?, se llegó incluso a ocurrió en el Algarve, a esos padres, en el Algarve, en Portugal. Y si te parece hablamos del caso Madeleine McCann. Perfecto. El próximo, dentro de 2 jueves, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Nosotros ahora pues vamos a irnos a publicidad y regresamos enseguida con otro amigo de este espacio y colaborador del Magazine Málaga TV, Lucio Romero, nuestro veterano actor, que trae siempre cosas interesantes y divertidas que contarnos. Hasta ahora.